Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar organizado por it-latino.net, una de las principales redes de sites sobre tecnología corporativa en español. Bienvenidos a este nuevo webinar. Os explicaré un poquito un par de aspectos logísticos. Podéis minimizar a conveniencia la webcam de los panelistas. Podéis estirarlo como si fuera una persianita o minimizarlo según lo que queráis en todo momento. Incluso podéis llegar a hacer desaparecer las cámaras, en caso de que no queráis vernos. Podéis también minimizar el panel de control de GoToWebinar totalmente, accionando el botoncito naranja. Durante unos 45 minutos el ponente explicará su presentación y posteriormente pasaremos a un turno de preguntas. Para hacer preguntas, levantar la mano, accionando el botoncito levantar mano que aparece también en el panel de control. Levantáis la mano. Si queréis hacer la pregunta escrita, la escribís. Y si queréis que os abra el micrófono, además de levantar la mano, pues me ponéis abrirme el micrófono en el chat. O hacer las preguntas directamente o me ponéis abrir micrófono o micrófono directamente y yo os abriré el micrófono. Siempre preferenciamos a aquellos que queréis intermedir directamente vía micrófono. El webinar se graba en su totalidad, ya se está grabando de hecho, y se os enviará un email con el link a la grabación. Recordad que la grabación sistemáticamente se publica en demosdesoftware.com, donde tenéis más de 2.000 webinars grabados. 2.000 webinars grabados, posiblemente una de las bibliotecas en español sobre IT más importantes que hay ahora mismo, ¿vale? Recordar que el webinars como este celebramos diariamente unos 2 o 3 y que tenéis una agenda completa en tecnowebinars.com. Bueno, y vamos a pasar a presentar al ponente de hoy. Ya sabéis que es Julián Ariza, Senior Consultant de FICO, especialista en servicios financieros. Él nos habla desde Londres, nos va a explicar cómo puede sacar partido la empresa a un tema que está como muy de moda ahora, que es el Big Data. Y además del Big Data, el Cloud Computing. No centrados en servicios financieros, aunque él trabaja y es especialista en servicios financieros, sino para las empresas en general. Vamos a ver cómo escuchamos a Julián. Hola Julián, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Perfecto, te escuchamos perfecto, estamos viendo tu Estupendo. presentación. Una pregunta, ¿tú trabajas siempre desde Londres para toda Europa o estás casualmente en Londres, por así decirlo? No, yo estoy, vivo aquí en Londres, pero trabajo para toda Europa, me muevo por donde haga falta, vamos. Vale, o sea que eres senior consultant de FICO para toda Europa, digamos, ¿no? Exacto. Fantástico. Vale, Julián, pues nada, estamos viendo tu presentación, recuerda darle al play, no sé si... Ya está puesta. Vale, perfecto, ¿Vale? pues cuando quieras puedes comenzar, Julián. Muy bien. Bueno, pues lo primero que vamos a empezar es un poco todo el mundo habla de Big Data, más o menos el concepto está claro, que quiere decir muchísimos datos, ¿vale? Pero yo he traído aquí una definición de Gartner, en la que tampoco voy a leer ahora mismo la definición, pero lo que sí que voy a hacer es extraer una serie de conceptos de esta definición que yo creo que es lo que hace un poco, lo que constituye realmente lo que es el Big Data, ¿vale? Por un lado tenemos la parte que es grandes volúmenes de información, que eso es lo que todo el mundo tiene en mente cada vez que hablamos de Big Data, pero además hay otra serie de conceptos que están asociados a esta Big Data, como son primero la velocidad de información. Ahora mismo no es que contemos con muchísimos datos, lo que contamos además es con muchísima rapidez en la generación de estos datos.
estamos hablando de que se están generando teras y teras de datos diarios, y entonces la información no solo es mucha, sino que además tiene muchísima velocidad el cambio de esta información. Además, tenemos que tener en cuenta que existe una gran variedad, ¿vale? Hasta hace poco, pues, los datos con los que jugábamos eran pues datos escritos, texto, etcétera, ¿vale? Ahora ya estamos contando con datos desestructurados, con vídeos, con fotos, con absolutamente todo tipo de información. Entonces, estos tres grandes pilares, que es la cantidad, la velocidad con la que se genera y la variedad, es lo que está constituyendo el Big Data, ¿vale? Lo que además es que hay que tener en cuenta cuando hablamos de Big Data, cuando trabajamos con Big Data, es dos conceptos más, ¿eh? Lo primero es que sea rentable, es decir, si el trabajar con estos datos nos va a salir, no va a salir rentable, pues, y ya no hablo solo sobre costes, sino también sobre el tiempo, pues la verdad es que no va a tener ningún sentido trabajar con ello, ¿vale? Y luego que sea innovador, ¿vale? Aquí estamos ahora las innovaciones que hay en cuanto al análisis, el trabajo, la detección, todo esto está cambiando día a día, ¿vale? Entonces hay que ser innovador y hay que estar siempre a la última, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco con el concepto de qué es Big Data y cómo trabajar con el Big Data, vamos a ver qué empresas son las que ya están trabajando, ¿vale? O sea, tenemos los claros ejemplos. Por un lado tenemos a Picasa, que la razón por la que traigo aquí es que aparte de que cuentan con billones de fotos y además está creciendo millones, lo que estamos viendo aquí es que es ya una empresa en la que está utilizando Big Data y el análisis de esos datos. No es de texto, sino que es a fotos, ¿vale? Utilizan algoritmos para analizar estas fotos y poder ir compartiéndolas, poniéndolas en las categorías, etcétera, ¿vale? Con lo cual ya no solo hablamos de textos como se hacía hasta ahora, sino que ya estamos hablando de otros tipos de datos, ¿vale? Por ejemplo, en Google News, pues aquí lo que estamos hablando es de velocidad, ¿vale? Todos los días están generando más de 3,5 millones, más de 3,5 millones de artículos, y estos artículos tienen que ir cada uno a su categoría, tenemos que crear las alertas. Me supongo que muchos de vosotros tendréis alertas en Google News, cada vez que sale algo os manda la alerta. Entonces, toda esta generación de noticias, es decir, mandarlas cada una a su categoría, categorización, etcétera, esto estamos aquí a lo que decíamos antes, la velocidad, ¿vale? Están los datos entrando todos los días y tenemos que ir catalogándolo, ¿vale? Y luego ya tenemos digamos, los dos grandes monstruos de las redes sociales, que son Facebook y Twitter, uno con 1.100 millones de usuarios, el otro con 500 millones, y todos los datos que se generan diariamente, todo esto hay que recogerlo, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, en Facebook están hablando de que se comparten diariamente 12 terabytes, ¿vale? Entonces, hay que hacer algo con estos datos, hay que analizarlos. Como bien sabéis, además, cada vez, hasta ahora, pues las redes sociales se iban amontonando datos, y ahora es cuando ya se está sacando muchísimo más parte de las redes sociales, no solo en Facebook, sino que ellos mismos están vendiendo pues para promocionar, vender, etcétera. Entonces, todo esto es gracias a la utilización del Big Data y al poder poder analizar esa Big Data, ¿vale? Entonces, si nos vamos a algo más cercano, y es cómo podemos aplicar todos estos conceptos de Big Data, análisis, etcétera, cómo lo podemos aplicar en una empresa. Pues mira, si aquí voy a hablaros de 3 ejemplos. Tenemos aquí 3 clientes. Sobre esos 3 clientes tenemos muchísimos datos sobre ellos, no solo tenemos desde datos demográficos, datos operacionales, perfiles, encuestas, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues con estos datos es llevar a cabo una serie de acciones, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer en el caso de Sara, lo que pretendemos
es llevar unas acciones personalizadas y entonces lo que queremos es hacerle una upgrade a la tarjeta, aumentarle el límite y reducirle el tipo de interés, ¿vale? Hasta ahora, hasta ahora no, recientemente, como sabéis, y esto fue uno de los casos, una de las razones por la que hemos pasado por la crisis que se ha pasado, es que en las entidades financieras pues hacía, digamos, vamos a aumentar el límite y se hacía un poco de forma indiscriminada. ¿Qué es lo que sucede? Que hoy en día todas estas acciones tienen que estar basadas en criterios de riesgo, en conocimiento del cliente. Entonces ya no podemos hacer una acción indiscriminada para aumentar el límite de crédito a todos mis clientes o entregar una tarjeta nueva a todos mis clientes, sino que tenemos que ir uno por uno y basándonos en las circunstancias definirlo, ¿vale? Lo mismo en el caso de Laura, pues lo que estamos hablando es más en la parte de marketing, en la que, por ejemplo, pues tenemos, y esto sí que es trabajar con el Big Data, es decir, nosotros, Laura es un cliente nuestro, está utilizando la tarjeta de crédito, vemos que ha comprado con la tarjeta de crédito un viaje al Caribe y lo que hacemos es automáticamente en el canal que ella nos ha dicho que es su preferente, que en este caso es el móvil, lo que vamos a enviarle es la posibilidad de un seguro de viaje para ese viaje al Caribe. Automáticamente le da un botón y ya tenga ese seguro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Pues por un lado es el momento, es decir, estamos trabajando con todas las transacciones de nuestra cliente, sabemos cuáles son sus preferencias y entonces en el momento de esa acción lo que vamos a hacer es ponerle en ese momento en el móvil una oferta que puede ser que es de mucho interés para ella, ¿vale? Y en el último caso, pues tenemos aquí a Juan, lo mismo, tenemos sus datos y lo que estamos viendo es que está comprando toda una serie de material de deportes, está comprando está haciendo muchísimos gastos en los últimos meses y entonces lo que vamos a ofrecerle es una tarjeta de puntos para que el cliente además se vea, pues tenga, digamos, un retorno de lo que está gastando, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues mandarle por email, porque sabemos que es su canal preferido, invitarle a que se asocie a esta tarjeta de puntos, con lo cual, pues ya que está haciendo todos estos gastos, por lo menos tenga un retorno, ¿vale? Entonces, como vemos aquí, pues de tres formas distintas, analizando todos los datos que tenemos, vamos a llevar a cabo acciones específicas para cada cliente, ¿vale? ¿Cómo llevamos a cabo esto? Pues lo primero que tenemos que hacer es la parte de la analítica, ¿vale? Entonces, la analítica, ¿qué es lo que nos va a hacer? Va a coger todos estos datos que tenemos, aquí es cuando estamos hablando ya del análisis del Big Data, y entonces lo que nos va a hacer es, en base a estos datos que tenemos, lo primero que nos va a hacer es segmentar a nuestros clientes. No vamos a hacer las segmentaciones básicas, sino que como tenemos muchísimos datos, podemos hacer una segmentación mucho más pormenorizada y mucho más específica. Y luego, además, pues nos va a calcular la propensión de nuestros clientes a aceptar determinadas ofertas, el riesgo de este cliente a determinado producto, etcétera, ¿vale? Entonces, con esa analítica ya vamos a empezar a entender a nuestros clientes, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues una vez que conocemos a nuestros clientes y sabemos lo que tenemos que ofrecer a nuestros clientes, lo que vamos a hacer es crear esa estrategia de negocio en la que vamos a ejecutar estos modelos, vamos a ejecutar estas segmentaciones, etcétera, ¿vale? Con lo cual, con la analítica y la estrategia de negocio, lo que vamos a conseguir es que esos clientes, con los datos que tenemos de ellos, poderles ofrecer lo que ellos quieren, ¿vale? Y la última parte sería la optimización. Lo que está sucediendo hoy en día es que las segmentaciones empiezan a ser tan complejas, los modelos también empezamos a tener una grandísima variedad y luego además las empresas no tienen un objetivo único. Es decir, cuando nosotros estamos hablando en el primer caso, que es aumentar el límite y reducir el tipo de interés, aquí el objetivo no es
solo el beneficio, o sea, hay una serie de restricciones aquí, como puede ser evidentemente uno es el beneficio, por otro lado tenemos la exposición al riesgo de la empresa, por otro lado tenemos cuál es el nivel de capital que el banco quiere asumir, etcétera, ¿vale? Con lo cual no solo es una restricción, sino que son muchas restricciones y muchos objetivos los que tenemos que cumplir, ¿vale? Entonces la optimización lo que nos va a permitir es, con todos estos objetivos, ejecutar la mejor estrategia posible, ¿vale? Luego ya ahondaremos un poco más en la parte de la optimización. Pues con esto, con estos tres pilares que son la analítica, la estrategia de negocio y la optimización, lo que vamos a poder llevar a cabo son estas ofertas, estas acciones personalizadas para nuestros clientes, ¿vale? Entonces esto que al final el pensar, es decir, que las empresas enfoquen sus objetivos y sus estrategias en este sentido, ¿qué es lo que va a conllevar? Pues hay 4 puntos claves. El primero, y es evidente que las empresas debe ser el primero que deben tener en cuenta, que es el tratar mejor a nuestros clientes, ¿vale? Al final, cuando tratamos a un cliente, lo primero que hay que hacer es entenderlo, ¿vale? O sea, saber qué es lo que quieren, no ofrecer indiscriminadamente productos y servicios que el cliente no necesita. No solo eso, sino que cuando el cliente nos necesita, tenemos que saber por qué nos necesita y para qué nos necesita, ¿vale? Entonces, primero deberemos entender, una vez que lo hemos entendido, debemos ejecutar aquellas acciones que el cliente necesita y además personalizarlas. Es decir, que no intentemos comunicarnos con todos nuestros clientes de la misma forma, sino que cada uno vamos a hacerlo de la forma que el cliente nos requiere. Luego, además, consistencia, ¿vale? Que haya consistencia en todos los canales. Si los clientes nos están pidiendo que nos comuniquemos con ellos por email, pues vamos a comunicarnos por email, y que además el mensaje sea el mismo por email que si le llamamos por teléfono, ¿vale? Con lo cual tiene que haber una consistencia en todos. Luego, además, este tipo el crear una inteligencia detrás de las aplicaciones, lo que nos va a permitir además es controlar muchísimo más los costes, ¿vale? Porque al final estamos automatizando las decisiones, ¿vale? Las decisiones que antes tenían que pasar por procesos manuales las vamos a automatizar, con lo cual el coste va a estar mucho más controlado, no solo desde el punto de la empresa, sino que además vamos a necesitar menos costes desde el punto de IT, ¿vale? Y además nos va a permitir pues reducir los riesgos y además y un punto muy importante hoy en día, que es el cumplir con la regulación, ¿vale? Ahora ya todas las industrias están reguladas y es necesario cumplir con estas regulaciones. Luego además pues tenemos otra parte que es la rapidez. Uno de los puntos que estamos viendo en el mercado es la rapidez con la que se mueve. El cliente ya no espera a que le ofrezcamos los servicios o se sienta a que se ofrezcan los distintas empresas, etcétera, sino que el cliente ya está exigiendo en el momento que no necesita los servicios que quiere, ¿vale? Entonces, ahora la palabra clave es real time, ¿vale? Todos los servicios que ofrecemos, todos los productos, todo tiene que ser en real time y ofrecerlo cuando el cliente lo quiera, ¿vale? Esto, ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros hemos automatizado ese proceso de las decisiones, pues el generalizar nuestros servicios y nuestros productos en real time no va a tener un problema. Y luego la última parte, que evidentemente esto es un poco engloba todos los otros capítulos, es el aprendizaje, la mejora, ¿vale? Es decir, que observemos qué es lo que está sucediendo, cómo lo estamos llevando a cabo y mejorar este proceso. Es decir, ningún proceso es final, todos requieren una serie de cambios, etcétera, a lo largo de su vida, ¿vale? Entonces nosotros lo que hemos hecho lo que hemos estado hablando hasta ahora, un poco lo que hemos querido hacer desde FICO es crear lo que nosotros hemos llamado el FICO Analytics Cloud, que lo que nos va a permitir es poder ejecutar, analizar y crear aplicaciones basadas en Big Data y además
que puedan ser compartidas por todos, como es el soporte que nos da el Cloud Computing, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos creado en el FICO Analytics Cloud, lo que hemos querido hacer es un entorno de Cloud Computing que permita a nuestros clientes pues toda una serie de ventajas. La primera, y de lo que estamos hablando aquí, el consumo de Big Data, ¿vale? Muchas veces el problema que nos encontramos con el Big Data es que, claro, como bien dices, es muy grande, y entonces necesitamos mucho, para poder procesar, necesitamos, digamos, muchas CPUs, ¿vale? Entonces, al crear el Analytics Cloud, lo que hemos querido es que nuestros clientes puedan subir todos esos datos al FICO Analytics Cloud y desde ahí poder consumirlo, analizarlo, gestionarlo, etcétera, ¿vale? Además que con esta Big Data pues podamos hacer, al final es hacer decisiones más inteligentes, ¿vale? Para las decisiones más inteligentes está claro que lo que necesitamos es datos, contra más datos mejor. Entonces, al final es una cosa con la otra. El tener el Big Data lo que nos va a permitir es hacer decisiones inteligentes, ¿vale? Además, lo que hemos querido también es crear una plataforma común, ¿vale? Estamos hablando aquí de muchos temas que son, por la analítica, por todas las reglas, estrategias, por toda la optimización. Lo que queremos es una plataforma común en la que podamos crear todas estas decisiones, pero de forma unificada, ¿vale? Además, todas estas aplicaciones que vamos a crear que sean muy sencillas de desplegar, y además que puedan ser ejecutadas en cualquiera de los canales, ¿vale? Por último, y esto es importante puesto que empezamos ya al generar todas estas aplicaciones, lo que tiene que ser también sencillo es poderlas gestionar, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco cómo vemos nosotros la ejecución o la creación de una aplicación en el cloud, ¿vale? Y cuáles son los elementos que nosotros vemos que son necesarios, ¿vale? Entonces, creemos que las aplicaciones tienen tres partes. Una parte es la lógica, otra es la ejecución y la creación de la propia aplicación, y la última parte que es la gestión, ¿vale? En la parte del desarrollo lo que vamos a hacer es crear toda esa lógica para que la aplicación sea inteligente. En la parte de la ejecución lo que vamos a dar es a esa lógica le vamos a poner un canal, es decir, vamos a crear, pues con esa lógica vamos a crear una aplicación para la web, vamos a crear otra aplicación para el móvil, otra para poder mandar correos, lo que sea, ¿vale? Entonces, entre la ejecución y el desarrollo lo que vamos a crear es la aplicación, y por último vamos a tener la gestión en la que vamos a ver cómo están funcionando las aplicaciones, qué tenemos que modificar, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a ir analizando cada uno de los puntos, y vamos a empezar en la parte de la inteligencia, ¿vale? En la parte de la inteligencia, la primera que tenemos que hablar es de la parte de la analítica, ¿vale? Nosotros lo que hemos hecho es crear un entorno en el cloud que nos va a permitir gestionar modelos de forma sencilla, y además pudiendo hacer uso de todo el Big Data, ¿vale? Con lo cual vamos a tener los datos en el cloud de FICO. Nos va a permitir, vamos a tener toda una serie de herramientas que nos van a permitir analizar estos datos, y en muchos casos de forma automática y por las técnicas de aprendizaje computacional que tiene la herramienta, nos va a permitir pues extraer cuáles son las variables que nos van a predecir más el comportamiento, nos van a decir cuáles son los distintos segmentos en los que podemos dividir a nuestros clientes, etcétera, ¿vale? Entonces, con esto lo que vamos a conseguir es unos modelos que nos van a permitir llevar a cabo nuestras estrategias, ¿vale? Con lo cual, vamos a la segunda parte, y es cómo crear las estrategias. Entonces, vamos a tener una herramienta, un motor de decisión que nos va a permitir crear estrategias complejas, pero a su vez utilizando todo el poder de la analítica que hemos creado en los modelos, ¿vale? Además,
esto lo que vamos a pues intentar crearlo en un entorno muy intuitivo y sobre todo diseñado para el usuario final, para los usuarios de negocio. Es decir, el usuario de negocio va a ser el que sea el dueño de las aplicaciones y el que defina las estrategias para ejecutar las acciones que quiera, ¿vale? Además, la ventaja de estar en el cloud, pues vamos a poder utilizar y ejecutar estrategias basándonos en el Big Data y vamos a poder además simular esas acciones, porque muchas veces lo que nos sucede con las estrategias es que creamos una serie de reglas que nos van a constituir una estrategia y no sabemos muy bien cómo van a funcionar. Aquí en el entorno como vamos a tener Big Data, vamos a poder simular con esos datos que ya tenemos nuestras estrategias y vamos a saber cómo van a funcionar, ¿vale? Además, pues lo que os digo, al estar en el cloud siempre van a estar actualizados, ¿vale? Muchas empresas, el problema que se encuentran es que han hecho una aplicación que lleva muchísimo tiempo ponerla, la han configurado y customizado muchísimo, y que es lo que sucede al cabo de 2 años, esa aplicación se queda obsoleta y el actualizarla es otro proyecto tan grande como el anterior, ¿vale? Con lo cual aquí una de las ventajas que nos ofrece el trabajar en el cloud es que la parte de las actualizaciones va a ser automática, ¿vale? Entonces no vamos a tener que estar preocupándonos de que hay que actualizar o no. La propia aplicación va a ir actualizándose y vamos a estar siempre a la última. Y la tercera parte, que era lo que habíamos visto también antes, es la parte de la optimización, ¿vale? Al final la optimización es una representación automática de la mejor, una representación matemática de la mejor estrategia posible, ¿vale? Lo que sucede es que nos encontramos con muchísimos modelos, muchísimas reglas, muchísimos árboles de decisión, etcétera, etcétera, y al final no sabemos realmente cuál es la mejor posible estrategia para que nuestro cliente esté satisfecho, pero al mismo tiempo para que nuestro beneficio sea el más alto, ¿vale? Entonces nosotros lo que hemos creado es una aplicación destinada a los usuarios a los usuarios de negocio, en la cual van a poder, basándose en todas estas restricciones, van a poder crear la mejor posible estrategia, ¿vale? Además, la herramienta lo que tiene es toda una serie de plantillas ya predefinidas que abarcan a todas las industrias, desde servicios financieros, incluyendo seguros, como utilities, telecomunicaciones, retail, en todo, ¿vale? Entonces, para cada una de las industrias van a tener una serie de plantillas, lo cual nos va a permitir, no partiendo desde cero, vamos a poder crear nuestras estrategias de optimización, ¿vale? Y al final lo que nos va a permitir es pues alcanzar los objetivos que estamos buscando. Esto que es estas 3 piezas lo que van a constituir es el cerebro de nuestras aplicaciones, ¿vale? Entonces lo que hemos creado es una plataforma común, el FICO Decision Management Platform, que tiene 3 piezas, que son el Analytic Model, que es lo que hemos visto para gestionar los modelos, Decision Modeler para crear nuestras estrategias y reglas, y por último el Optimization Modeler, que es para la optimización, ¿vale? Pues con esta plataforma vamos a poder crear la inteligencia de cualquiera de nuestras aplicaciones. Entonces, una vez que tenemos la lógica, la inteligencia de la aplicación, lo que tenemos que hacer es crear la aplicación, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho es facilitar esta creación. Las aplicaciones hoy en día tienen que ser algo rápido y cambiante, ¿vale? Tenemos que ir adaptándonos a lo que va pidiendo el mercado. No solo en cuanto a la aplicación, sino también en cuanto al canal. Entonces, lo que necesitamos es una herramienta que nos permita adaptarnos de forma muy sencilla y generar rápidamente los frontend, la aplicación, es decir, el workflow con el que vamos a llevar a cabo, etcétera, ¿vale? Lo que estamos hablando antes, mandamos una oferta a nuestros clientes, el cliente recibe un email, pincha en el link, automáticamente nos va a llevar a un frontend en el que va a ver los datos, le va a dar a aceptar y el cliente ya va a tener esa tarjeta de puntos o la tarjeta o el upgrade que le habíamos prometido a nuestro otro cliente, etcétera, ¿vale? Entonces, todo eso lo que vamos a definir es ese workflow de forma sencilla e intuitiva,
vamos a poner el front-end, los distintos canales, etcétera, y de forma muy sencillita vamos a tener una aplicación ya dispuesta para los clientes, ¿vale? La lógica la vamos a construir con el Decision Management Platform y encima la vamos a rodear con estas aplicaciones. Para que os hagáis una idea, de las aplicaciones de FICO, que es para solicitudes tanto para servicios financieros como para utilities y telco, esta aplicación la hemos puesto recientemente en el cloud y el tiempo de desarrollo fueron de menos de 6 meses, cuando normalmente el tiempo de desarrollo de una aplicación de estas características lleva entre año y medio, ¿vale? Con lo cual estamos viendo que la reducción es inmediata en la generación de aplicaciones y además nos va a permitir crear aplicaciones muy complejas. Con lo cual tenemos nuestra plataforma y encima le vamos a poner el FICO Application Studio, que es lo que nos va a permitir gestionar y ejecutar las aplicaciones, ¿vale? La otra parte que hablábamos en la parte de generación de aplicaciones es cómo están funcionando nuestras aplicaciones, qué es lo que están haciendo las aplicaciones, y es la parte de los dashboards, KPIs, reporting, etcétera, ¿vale? Lo que nosotros hemos creado es una plataforma en la cual el cliente de forma muy sencilla va a poder generar de forma interactiva todos estos dashboards, que además van a tener la funcionalidad que vamos a ir pudiendo pulsar en cualquier parte del reporte, automáticamente nos van a ir sacando los datos que hay por debajo. Entonces vamos a poder ver que las aplicaciones y lo que nosotros hemos hecho están funcionando como nosotros esperamos. Es verdad que aunque estemos utilizando analítica, utilizamos optimización, muchas veces el mercado nos está pidiendo una cosa, pero se comporta de otra forma, con lo cual tenemos que detectar esos cambios en el mercado y hacerlos y ver lo que está sucediendo en el momento, ¿vale? Sin ir más lejos, ayer, por ejemplo, ayer estuve en una conferencia que daba nuestro analista de la parte de seguros, y entonces lo que nos está contando es que, por ejemplo, de cara a los canales, el cliente lo que estaba pidiendo era que las compañías de seguros le ofrecieran todos los servicios a través de Internet y que ellos querían utilizar el canal de Internet preferentemente, cuando en realidad si analizábamos los datos de lo que estaba sucediendo en el momento, estamos viendo que el canal más utilizado y el que se seguía utilizando es el teléfono. Con lo cual, muchas veces vemos incongruencias de lo que se nos está pidiendo con lo que realmente está pasando. Entonces, tenemos que estar siempre atentos a cómo están funcionando nuestras aplicaciones y realmente que lo que nosotros lo que el cliente nos ha dicho que es lo que quiere, realmente es lo que está haciendo, ¿vale? Entonces, con esto, a través de estos dashboards interactivos, estos reportings, vamos a poder estar controlando exactamente lo que estamos prediciendo está sucediendo o que tenemos que hacer modificaciones, ¿vale? Entonces, esta parte es lo que nosotros hemos llamado el FICO Visual Insights Studio, ¿vale? Que es la plataforma que nos va a permitir pues, obtener la inteligencia de lo que está sucediendo. Como veis, con estas 3 piezas, lo que hemos creado es en la nube, en el cloud, hemos creado un entorno en el que se puedan crear todo tipo de aplicaciones para ejecutarlas en el cloud, ¿vale? Además, estas aplicaciones son inteligentes, basándose tanto en modelos como en estrategias y la optimización, y de forma sencilla vamos a poder desplegarlas y además vamos a poderlas controlar, ¿vale? Si vemos, y aquí tampoco me voy a poner a hablar ahora del portfolio de productos de FICO, pero bueno, en FICO nosotros cubrimos distintos pilares desde marketing, solicitudes, gestión de clientes, recuperación de deuda, fraude, etcétera, ¿vale? Esto para cualquiera estos son aplicaciones que son aplicables a cualquiera de las industrias, pero
¿qué es lo que hemos hecho? Para construir estas aplicaciones, es lo que me interesaba de esta slide, lo que hemos utilizado es nuestras herramientas, ¿vale? Entonces, tenemos unas herramientas que son el FICO Blaze Advisor, que es el motor de reglas de FICO, que lleva más de 20 años en el mercado. Tenemos Model Builder, que lleva más de 10 años en el mercado, y tenemos Express Optimization, que tiene también más de 15 años en el mercado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Estas tres herramientas, lo que hemos hecho son las herramientas que os acabo de explicar, ¿vale? Estas herramientas que tienen ya muchísima experiencia, lo que hemos hecho es pasarlas al cloud y unificarlas en una única plataforma, ¿vale? Entonces, estas herramientas además son con las que nosotros hemos creado nuestras aplicaciones, ¿vale? Todas las aplicaciones que estamos viendo arriba, tanto de marketing como de solicitudes, gestión de clientes, etcétera, todas estas herramientas las hemos creado con todas estas aplicaciones las hemos creado con nuestras herramientas. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues al haber pasado estas herramientas al cloud, lo que hemos hecho es, por encima de lo que llamamos aquí el Solution Stack, lo que hemos creado es todas nuestras aplicaciones para que estén disponibles en el cloud, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho es definir 4 áreas de gestión para nuestros clientes, en las que empezamos por Customer Growth and Retention, que ahí estamos hablando es de retención y marketing. Luego la parte de solicitudes, en la que pues para nuevos clientes, tanto en las industrias de servicios financieros, retail, utilities y telecomunicaciones, gestión de deuda, recobros, etcétera, que como bien sabéis, tal y como está con los problemas que hemos tenido recientemente con la crisis y con los problemas que siguen habiendo, pues el problema de la morosidad está creciendo muchísimo, ¿vale? Entonces tenemos toda una serie de soluciones, no solo para la colección, sino también para automatización de contactos, etcétera, ¿vale? Y por último tenemos la parte de fraude. Aquí en fraude lo que estamos haciendo es poner nuestra aplicación más importante, que es Falcon, ponerla directamente en el cloud, ¿vale? Ahora mismo Falcon es la aplicación que está controlando más del 75% de las transacciones de tarjetas de crédito a nivel mundial, ¿vale? Para detectar que no hay fraude. Entonces, lo que hemos hecho es todas estas aplicaciones ponerlas en el cloud, ¿vale? Al tener nosotros ya las herramientas para poder gestionar estas aplicaciones en el cloud, las hemos puesto. Y luego tenemos además que lo que hemos visto es que el cloud además nos está dando muchísimas más posibilidades. Es decir, al final lo que el cloud nos ofrece es pues una serie de componentes, poner componentes al servicio de nuestros clientes, ¿vale? Con estos componentes poder crear las aplicaciones. Entonces, ¿qué componentes? Pues vamos a poner lo más avanzado, ¿vale? Si hablamos de la parte de Big Data, lo que hemos hecho es incluir en nuestra herramienta de modelización las técnicas más avanzadas que ahora mismo, pues para análisis de datos, para gestión para analizar Big Data, etcétera, como es por ejemplo Hadoop, su implementación con Cloudera, hemos puesto el lenguaje de lenguajes estadísticos como es el lenguaje R, utilizamos MathWorks. Otra parte que es muy importante es que nosotros no solo pretendemos que en el cloud se trabaje con modelos hechos con nuestras herramientas, sino que podemos importar cualquier modelo de cualquier herramienta. Para eso nuestra herramienta soporta el estándar PNML, con lo cual cualquier modelo que esté utilizando este estándar va a poder importarse, y también cualquier modelo de SaaS que también utilizan el PNML vamos a poder importarlos. Con lo cual, al final lo que estamos ofreciendo es una plataforma en la que no solo FICO pueda crear sus aplicaciones, sino que lo que queremos es abrir esa plataforma para que cualquiera pueda
generar aplicaciones que sean, pues generar sus procesos, sus workflows, con sus datos, etcétera, y con toda la inteligencia para que se puedan crear estas aplicaciones y que además puedan ponerse en lo que nosotros hemos llamado el FICO Analytics Marketplace, con lo cual no solo vamos a ofrecer nuestras aplicaciones, sino que nuestros clientes y nuestros partners, todas esas aplicaciones que generen van a poder también ofrecerlas dentro de este marketplace, ¿vale? Con lo cual, ahora vemos la foto completa de lo que es el FICO Analytics Cloud, que tiene por un lado la parte de soluciones y por otro lado las herramientas para construir estas soluciones, y todo ello dentro del FICO Analytics Cloud, ¿vale? Además, evidentemente, alrededor de todas estas aplicaciones, herramientas, etcétera, lo que hemos hecho es pues crear toda una serie de herramientas de gestión para poder de forma muy sencilla poder trabajar. Lo principal, pues el despliegue, ¿vale? Lo que hemos querido es que las aplicaciones, como bien hemos dicho, son aplicaciones cambiantes y tienen que adaptarse a lo que los clientes nos están pidiendo. Por lo tanto, hemos creído que una de las cosas más importantes es que el despliegue sea inmediato, ¿vale? Entonces hemos creado la tecnología del One Click, el despliegue One Click, que con un solo botón vamos a poder ir pasando a los distintos entornos y ponerlo en producción, ¿vale? Y además, pues evidentemente esto nos va a permitir pues colaborar con grandes equipos, etcétera. Luego, además, también hemos creado una consola de gestión para que podamos todas estas herramientas, porque aquí, claro, de los retos a los que nos enfrentamos es que al poner en manos de nuestros clientes una plataforma que nos permita generar y crear aplicaciones de forma sencilla y poder modificarlas, lo que vemos es que esta sencillez lo que va a conllevar es la generación de muchísimas aplicaciones, ¿vale? Entonces, lo que hemos querido es que, aunque tengamos muchísimas aplicaciones, que siga siendo sencillo gestionarlas, controlarlas, etcétera, ¿vale? Y bueno, con esto yo he acabado mi presentación. Tampoco quería extenderme mucho porque yo creo que lo que es importante es que ahora interactuemos con vosotros, con lo cual sí. Muy bien, Julián, pues muchísimas gracias. Efectivamente ahora pasamos a la mesa redonda, al debate alrededor de lo que has comentado. Recordaros, no tenéis más que levantar la mano en caso de querer plantear alguna pregunta. Levantar la mano no, digamos, no es la realidad, como estoy haciendo yo, sino accionando el botoncito que aparece ahí de levantar mano. Y yo os abriría el micrófono en caso de que me levantáis la mano y pongáis que queréis participar vía micrófono. Nos gusta mucho escucharos directamente, ya que, bueno, la que la tecnología lo permite, ¿no? Bien, mientras se van animando, Julián, desde FICO, ¿qué tipo de proyectos estáis realizando más? ¿Estáis realizando más proyectos relacionados con el Big Data y el Cloud? Quizá nos has comentado la parte de marketing, ¿no? Porque hay una gran parte, por ejemplo, antifraude, por ejemplo. ¿Estáis trabajando más en la parte de marketing, de analítica de cliente o en la parte de fraude? Pues la verdad es que depende del sector, ¿vale? Si es por ejemplo, si hablamos del sector en retail, pues evidentemente los proyectos que más estamos llevando a cabo son de marketing, puesto que es la mayor preocupación y lo que más interés tienen ahora digamos que es vender más y sobre todo poder acceder a más clientes, ¿vale? Si hablamos de otros sectores, como por ejemplo es el sector de seguros, en el sector de seguros, pues el fraude ahora mismo es la mayor preocupación, puesto que en los últimos años el sector de seguros se ha visto un poco, digamos, paralizado, ha crecido menos, y pues la forma de
vamos, de tener mayores beneficios, pues ahora es reduciendo el fraude, ¿vale? Si estamos hablando de sectores financieros, pues uno de los grandes, donde estamos haciendo grandes proyectos en relación con el Big Data, es sobre todo en la parte de recuperación de deuda, ¿vale? Optimización, qué canales utilizar para contactar con nuestros clientes, cómo poder recuperar la deuda sin perder a un cliente, etcétera, ¿vale? Entonces por ahí es donde estamos ahora trabajando. En la parte de fraude en seguros, ¿cuáles son un poco, sin que nos digas las fórmulas, ¿no? Pero ¿por dónde se está trabajando? Es decir, ¿qué tipo de análisis se hacen o qué tipo de comportamientos se analizan? Porque es un tema complicado el tema del fraude en seguro, ¿no? Pues sí, la verdad es O que sea, el no es fraude una en cuestión seguros, no es una cuestión de analizar, en fin, cuántos son 2 y 2, ¿no? Sino no. que es un tema un poco complicado porque también está ahí la psicología humana, ¿no? Sí, no, vamos a ver, si comparamos el fraude en seguros con el fraude en servicios financieros, la principal diferencia es que en el fraude en servicios financieros siempre hay una víctima y el banco, digamos, que siempre se entera de ese fraude, mientras que en el fraude en seguros, eh, como nadie se va a quejar de ese fraude, las compañías de seguros no lo conocen, ¿vale? Entonces, al final digamos que lo que se conoce es el pico del iceberg. De hecho, por ejemplo, si hablamos de España, cuando a nivel mundial el fraude se entiende que es más o menos un 10% del coste de los siniestros, en España se cree que está en torno al 20%, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que las empresas de seguros hasta hace poco, pues este fraude al final lo entendían como un coste y era algo que se repercutía al cliente, ¿vale? Hoy en día hay que ir a costes más bajos, hay que reducirlo, con lo cual hay que cambiar radicalmente la forma de enfocar el fraude. Entonces, lo que empezó hace años con reglas sencillas para evitar ese fraude, hoy en día sí que se está utilizando el Big Data, con lo cual analizamos pues siniestros, pólizas, pagos, detalles del accidente, etcétera. Y con todo eso, lo que vamos a hacer es predecir la posibilidad de que el siniestro sea fraudulento. Y además, no solo trabajamos con la predicción, sino que además utilizamos el network analysis, ¿vale? Analizamos a todas las personas que están en el accidente y a través del network analysis vemos cuál es la posibilidad de que esa persona haya estado o esté asociada con alguna persona que haya defraudado con anterioridad, con lo cual podemos sobre todo detectar las grandes redes de fraude en seguros. Lo que pasa es que todo lo que tiene que ver, bueno, en general, con el fraude en cualquiera de los sectores, requiere de la conexión de bases de datos muy diferentes, ¿no? Porque una cosa es la información que pueda tener una compañía, es decir, al final, digamos, hay que cuadrar Sí, diferentes bases de datos, ¿no? Que es la clave en el fondo de todo, ¿no? exacto, ¿no? Además sobre todo en la parte de seguros no solo es cuadrar base de datos, sino los datos desestructurados, ¿vale? Cuando un cliente nos explica cómo ha tenido el accidente, si sabemos analizar ese texto o incluso el analizar la voz cuando nos está llamando al call center, el poder fusionar todos esos elementos es lo que nos va a permitir que la predicción sea efectiva. Y en la parte de text mining también, del análisis de texto, también FICO ayuda. Sí, sí, nosotros dentro del Decision Modeler que tenemos en el cloud, hemos incluido un motor de Text Analytics que nos va a permitir analizar todos esos datos desestructurados. Lo que hacemos es la voz la pasamos a texto y luego lo analizamos. Y con pues lo que es la descripción de un accidente también lo analizamos. Entonces, como por ejemplo, uno de los ejemplos más claros es pues cuando sabes que en Estados Unidos, y es lo que está comentando, lo que se comenta, ¿no? Que cada vez que llamamos por teléfono, pues están grabando esa voz, ¿vale? Entonces no es lo mismo decir terrorista que decir terrorista y telediario,
¿vale? Entonces, al final el Speech Analytics lo que nos va a permitir decidir qué tiene sentido, no solo palabras, sino que esas palabras cómo se entrelazan entre ellas y que al final tiene sentido, ¿vale? Bueno, a ver, Francesc Javier hace una pregunta que yo creo que es bueno, muy interesante y además, digamos, enlaza bueno, con otra que yo tenía, ¿no? Y es, vamos a ver, esto está muy bien, pero esto pertenece solo al terreno de la gran empresa, es decir, de la gran empresa y de la administración pública. Es decir, ¿hasta qué punto la pyme española y latinoamericana, que es para la que hablamos nosotros, puede acceder a este tipo de servicios? Eh, y esto encaja con lo que yo te iba a preguntar, es decir, sobre todo por el tema del precio, ¿no? Porque al final posiblemente la idea que un poco todos tenemos es que todo este tipo de, bueno, el Big Data está muy bien, pero es muy caro, ¿no? Muy caro porque hace falta personal muy especializado, hace falta infraestructuras. Y la siguiente pregunta que yo te quería hacer, enlazada con la que ha hecho Francesc, es, ¿el cloud puede, yo creo, por así decirlo, dar acceso mucho más, en fin, a un mucho menor precio, en el fondo, a todo este tipo de servicios, ¿no? Porque no tienes que contratar o no tienes que tener en tu casa grandes infraestructuras. O sea, en el fondo lo que hace falta es tener gente que primero saber qué quieres hacer, ¿no? Y acceder a las bases de datos. Pero con los servicios cloud esto se hace más accesible a todos, ¿no? Sí, no, la verdad es que en eso tienes razón. Si recordamos un poco la slide que os había enseñado de nuestro portfolio de productos actuales, pues es un portfolio está definido para grandes empresas, ¿vale? O sea, digamos que nuestro cliente de nuestras aplicaciones de toda la vida es la gran empresa. ¿Qué es lo que hemos querido hacer también con el cloud? Ampliar un poco también el target de nuestros clientes, ¿vale? Al subir las aplicaciones al cloud, vamos a poder llegar a clientes que no llegábamos hasta ahora. Sí que es verdad que evidentemente van a haber aplicaciones que van a seguir teniendo un target de cliente grande, pero sí que vamos a abrir el abanico a clientes muchísimo más pequeños, ¿vale? Por ejemplo, nosotros, un ejemplo es una aplicación nuestra que se llama Triad, que es para gestión de clientes para bancos y telecomunicaciones, ¿vale? Entonces, esta era una aplicación muy, muy grande, una aplicación que evidentemente solo estaba, pues para que te hagas la idea, pues es lo que utiliza el Santander, y el Santander utiliza Citi, utiliza Barclays, etcétera, ¿vale? Incluso en los bancos estaba enfocado al banco grande. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora? Esta aplicación la vamos a poner en el cloud, una versión que va a poder llegar a el banco pequeño, a las telcos pequeñas, etcétera, ¿vale? Entonces sí que estamos abriendo ahora el target a nuestros de clientes, y queremos llegar a muchos más clientes. Esto te lo permite el cloud, porque por un lado estás bajando evidentemente el coste se está reduciendo, no solo de la aplicación, sino también de la gestión, ¿vale? Porque al final son aplicaciones, como bien dices, si trabajamos con Big Data necesitamos mucho proceso detrás, ¿vale? Entonces el cloud, esto lo que nos va a permitir es poder ofrecer aplicaciones en Big Data además digamos, a un precio mucho más, a un costo, con mucho menor coste, y además va a permitir a nuestros clientes utilizar lo que necesitan. Es decir, si un cliente va a hacer una campaña específica para el verano, que tienen que analizar millones y millones de datos, pues van a poder en ese momento tener el proceso que necesiten. Luego, si en el resto del año no necesitan tanto proceso, pues evidentemente no lo van a utilizar. Entonces, es un poco vender al cliente lo que realmente quiere. Julián, ¿y qué? Nosotros tenemos a muchos partners, a muchos integradores, muchos consultores entre nuestra audiencia, ¿no? ¿Cuáles son las opciones o las posibilidades que ofrece FICO al canal? Es decir, ¿cómo trabaja FICO? ¿Buscáis quizá con estas nuevas soluciones cloud nuevos partners? ¿Cuál es un poco la filosofía que tenéis hacia el canal?
Pues mira, la verdad es que también nosotros, siempre hemos trabajado con partners, pero no hemos sido, digamos, no hemos tenido gran número de partners, ¿vale? Sí que es verdad que ahora con el cloud estamos buscando el abrirnos más a los partners y sobre todo que los partners conozcan nuestras aplicaciones para que puedan gestionar para que puedan crear y hacer aplicaciones, ¿vale? Si vemos un poco cómo están... A ver, si, conecta la sí, cámara otra vez, porque te la he quitado porque se había parado un momento. ya está. Ahí está. Ya está. Si vemos un poco cómo es la evolución de las aplicaciones, ¿vale? Estamos viendo que no solo, es decir, nosotros hemos visto que para el 2016 cerca del 60-70% de las aplicaciones que se van a vender van a ser en el cloud, ¿vale? Con lo cual estamos viendo que el mercado está cambiando. Las empresas están pidiendo algo distinto a los proveedores de software, ¿vale? Y evidentemente este cambio, el ofrecer las aplicaciones en el cloud, lo que está conllevando es aplicaciones con un proyecto mucho más, se van a disminuir el tiempo de los proyectos, va a ser más una configuración, entonces las empresas van a poder empezar a utilizar esas aplicaciones muchísimo más rápido. Esto evidentemente conlleva no solo un cambio en los proveedores de software, también va a llevar un cambio en los partners y en los integradores, puesto que a lo mejor se van a reducir los tiempos de los proyectos y el partner, en vez de ofrecer a lo mejor un servicio, lo que va a ofrecer es una aplicación ya predefinida para un cliente, con lo cual nosotros creemos que con el FICO Analytics Cloud no solo estamos nosotros cambiándonos, sino que queremos que nuestros partners también cambien con nosotros y ofrezcan esas aplicaciones y esa inteligencia, porque no nos olvidemos que los integradores son los que mejor conocen a los clientes, son los que mejor saben los que está queriendo el cliente y están en disposición de ofrecer esas pequeñas aplicaciones o esas grandes aplicaciones a sus clientes a través de nuestra plataforma. Bueno, me pregunta aquí Francesc que qué busca FICO en un partner, ¿no? ¿Qué le exige? Efectivamente, yo creo que una de las claves, y lo estamos viendo en todas las conferencias online que estamos realizando, es que efectivamente el cloud están cambiando muchas cosas en el sector de tecnología, ¿no? Pero una de las cosas que yo creo que más está afectando es que quizá vosotros hasta ahora un partner debería de ser, desde mi punto de vista, un partner muy grande, un partner que trabajara habitualmente con empresas grandes, ¿no? Como trabajáis vosotros, con gran banca, con empresas grandes, ¿no? Pero yo creo que el cloud lo que hace es, y corrígeme si me equivoco, es efectivamente también abriros a partners más pequeños, ¿vale? Muy especializados y que en el fondo lo que estáis pidiendo de ellos es un conocimiento del cliente en facetas concretas en las que ellos son buenos, ¿no? Y que os pueden utilizar a vosotros en esas facetas concretas. Es decir, ya no estáis pidiendo grandes partners, entiendo, ¿no? O partners grandes, sino que pueden ser empresas más pequeñas, ¿no? Al final lo que tú pides con un partner es compromiso y en ese compromiso se lo pides a un partner grande o a un partner pequeño. Evidentemente, y además sabes que el trabajar con los partners, pues trabajar con el grande requiere no solo un compromiso más grande, requiere un compromiso más grande también por tu parte. Entonces, yo creo que ahora lo que se está buscando es el ofrecerle al cliente lo que necesita. Y si bien estamos hablando de temas puntuales, nosotros, por ejemplo, si hablamos de casos específicos, pues en Alemania tenemos un partner que es pequeñito, pero en la parte de optimización es el mejor partner que tenemos en todo el mundo y está ofreciendo unos algoritmos de optimización que no hemos conseguido absolutamente con nadie. Entonces, nos interesa trabajar con ese partner pequeño, pero también nos interesa trabajar con el partner grande que está llegando a más clientes. Entonces, nosotros lo único que pedimos un poco es el compromiso tanto por nuestra parte como por parte del partner de trabajar con nosotros de forma, digamos, eficaz y sobre todo ser fiel. Y cuando me refiero a fiel no quiere decir que solo trabajen con nosotros, sino que lo que hagan con nosotros lo hagan de forma fidedigna.
¿vale? Pues ahí estamos y estamos precisamente nuestra estrategia de partner está cambiándose. El vicepresidente de partners a nivel mundial cambió el año pasado y estamos ahora precisamente en un mare magnum de cambios, de captación de partners y todo. Bueno, pues vamos a ver. Elisa Buale nos va a hacer una interesante pregunta vía micrófono. Sí que me gusta, no tenéis por qué decir la empresa cuando preguntáis por micrófono, si no queréis, si queréis, pues mejor, para así os situamos mejor, pero sí que me gusta que me digáis dónde estáis físicamente, geográficamente, por así decirlo. Aunque en este caso sí que seguro que estáis en España, porque todavía de América hay pocos que se hayan conectado. Vamos a ver. Elisa, te voy a abrir el micrófono, vamos a ver si te encuentro. Elisa Buale, ahí está. Hola Elisa. Hola, buenos días. Hola Elisa, ¿desde dónde nos Hola, llamas? llamo desde Madrid. Perfecto, adelante Elisa. Ujú. Es que quería hacer una pregunta, bueno, porque he estado trabajando en el sector sanitario, bueno, lo que es el desarrollo de software en el sector sanitario. Entonces sí que quería haceros una pregunta. Entonces, no sé hasta qué punto o de qué manera beneficia el Big Data. El acceso, por ejemplo, a los datos clínicos por parte de los pacientes, que, bueno, pacientes me refiero al administrativo que probablemente gestione los datos clínicos de los pacientes desde una aplicación GIS, yo entiendo que esto se ve limitado por la legislación que pueda amparar la información de carácter clínico y confidencial. Entonces, eso también estaría un poco enlazado con la siguiente pregunta que tengo que me gustaría haceros, que sería que estas aplicaciones se verían beneficiadas de alguna manera en el uso de los servicios cloud. Entiendo que también existe un marco legal que lo limite. ¿Saldría rentable en este caso acogerse a estos beneficios del cloud y el Big Data? No sé si me he explicado correctamente. Sí, perfectamente, sí. Has tocado además yo creo que es uno de los puntos claves cuando hablamos del cloud y cuando hablamos de Big Data, y es Sí, la protección de datos, y especialmente cuando estamos hablando de España, ¿vale? En España la claro. protección de datos es bastante más fuerte que en otros países, como Ujú, puede ser en Estados Unidos o donde vivo yo en Inglaterra, ¿vale? ujú, Pero sí que es verdad que cuando hablamos del cloud, no tiene por qué ser. Nosotros tenemos dos niveles de cloud, ¿vale? Está el public cloud, que es pues Amazon, lo que nosotros, ujú, digamos, algo público, pero también tenemos el private cloud, ¿vale? Con lo cual podemos ofrecer aplicaciones en el cloud, pero privado. Con lo cual la ujú. ley de protección de datos ahí ya no tendría tantos problemas. Por Ajá. otro lado, si hablamos del mercado, vamos, de la parte de sanidad, de seguros de sanidad, nosotros, por ejemplo, lo que sí que estamos ahora trabajando mucho es en la parte de fraude, ¿vale? Entonces, Sí. de hecho, pues el 70% de las empresas en Estados Unidos trabajan con nosotros, y ahí sí que estamos hablando de Big Data, ¿vale? Porque nosotros, pues, cuando hablamos de seguros, pues de partes hablamos de millones de partes, ¿vale? Ujú, De hecho, nosotros para empezar a trabajar con lo que llamamos Big Data y modelos predictivos, lo que utilizamos es modelos predictivos basados en redes neuronales, que lo que te hacen es definir la normalidad dentro de esos partes, ¿vale? Entonces, ujú. para eso necesitamos grandes volúmenes. Y estamos trabajando, no hay problema. Ten en cuenta bueno, al final lo que estás analizando son pues cómo se ha pagado, lo que se ha pagado. Sí. Muchísimo se está haciendo en la parte de farmacia, con los Ujú, medicamentos, etcétera, qué sí. tipo de medicamentos. Entonces sí que lo estamos utilizando ahora mucho, ¿vale? Ajá. Sí, sí. ¿Hola? Sí, sí, Hola. Ah, perdón, es que pensé que no se me escuchaba. sí. Pues muchísimas gracias por la Nada, gracias aportación a ti. y sobre todo felicitarle por la interesantísima presentación que nos has expuesto, Julián. Muchas gracias y un saludo. Muchas gracias a ti. Vale, Hasta muchas luego. gracias Elisa por la intervención.
Bueno, una última pregunta no, que veo que no hay más preguntas, yo voy a hacer una por mi cuenta, bueno, dos últimas preguntas. Una, en general, Julián, a FICO, ¿cuál es el papel que, digamos, cuál es el papel que soléis jugar en los proyectos habitualmente? Porque tú has hablado, bueno, has mencionado SAS, has mencionado otras compañías de análisis también, ¿no? Y de análisis estadístico también. O sea, ¿cómo os complementáis con SAS, por ejemplo? Es decir, ¿utilizan SAS para unas cosas y a vosotros para otras? ¿Cuál es un poco ahí el juego que habitualmente, habrá de todo, ¿no? Pero habitualmente Bueno, jugáis? vamos a ver, nosotros, Porque no sois competencia, tal como lo has presentado, no lo presentas como competencia, SAS, por ejemplo. bueno, eso realmente, vamos a ver, sí, realmente nosotros sí que somos competencias, pero vamos a ver, también hay que entender el mercado como es, ¿vale? Ahora mismo en el mercado es decir, en la parte analítica, el mayor jugador que hay es SAS, ¿vale? Entonces, ahora mismo, pues no sé cuál es el market share del mercado, pero es muy alto el que tiene SAS. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros cuando vamos a nuestros clientes, pues nos encontramos que ya tienen herramientas analíticas y están ya construyendo sus modelos. Puede ser con SAS o puede ser con cualquier otra herramienta, como puede ser IBM o como puede ser Cadence o cualquiera, ¿vale? Entonces, nosotros lo que decimos es que nuestras herramientas, nuestras soluciones no tienen por qué ser exclusivas a nuestra analítica, sino que podemos utilizar modelos que ya estén, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede cuando trabajamos con SAS o con otras herramientas? El problema que están viendo nuestros clientes es que tienen los modelos, pero les cuesta ejecutar ese modelo. Es decir, yo construyo un modelo y ahora ¿qué hago con este modelo para ponerlo en la aplicación de marketing? ¿Vale? Entonces lo que nosotros hacemos es, tenemos ese soporte, con lo cual si tienes ya construido el modelo, traerlo a nuestra aplicación. Y si no lo tienes, construyelo con nuestras aplicaciones, ¿vale? O sea, nosotros lo que queremos es que no sea exclusivo a nuestras aplicaciones, sino que podamos incluir cualquier avance analítico que ya tengas. Si no lo tienes, lo que nosotros vamos a hacer es suplírtelo. Muy bien, y la última, Julián, es relacionada con Latinoamérica. Nosotros tenemos a mucha audiencia de Latinoamérica, de hecho, la mitad de nuestra audiencia es latinoamericana. Entonces, creo que FICO tiene una presencia importante en Latinoamérica, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos presencia en toda Latinoamérica, con la central de nuestras oficinas allí está en Brasil, pero tenemos clientes tanto en Brasil, Chile, Argentina, en México también tenemos muchísima presencia, puesto que además nos pilla cerca, pero tenemos grandes clientes. Por ejemplo, en México la Seguridad Social, el fraude lo detectan con FICO. En Brasil los bancos más grandes están trabajando con nuestras soluciones, las empresas de seguro. Mira, precisamente en sanidad, Sulamérica, que es uno de los grandes empresas de seguro en Brasil, utilizan nuestras herramientas ahora para la parte de gestión de precios y están empezando a utilizarla para otros proyectos, ¿vale? Muy bien, Julián. Oye, pues interesantísima la presentación. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y bueno, esperamos que en unos meses podamos tenerte por aquí para que nos sigas contando cómo evoluciona vuestro producto y vuestros servicios. Muchísimas gracias por la interesante presentación. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias a Julián y lógicamente muchísimas gracias a todos los asistentes, que habéis sido muchos. Seguir atentos a tecnowebinars.com y en breve publicaremos la grabación íntegra de este webinar en demosdesoftware.com. Estaros atentos a demosdesoftware.com. Muchísimas gracias y un saludo. Hasta la próxima.